orar, de alabar, de exaltar y de honrar a nuestro Rey. Esto solo lo hace un corazón agradecido, un corazón que ha entendido el alto privilegio que es haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aquellos que han reconocido el valor que tú les has dado, te adoran. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que pueda estar ocurriendo, te adoran. Aleluya. Bien, mis amados, sean todos bienvenidos una vez más a este servicio que hoy les rendimos a nuestro amado Salvador. Y damos gracias por su grandeza, damos gracias por su amor, damos infinita gracia por este privilegio, porque es un privilegio que Dios en su bondad nos haya escogido a nosotros, a ti que está ahí, que te ha unido con nosotros y nosotros que estamos acá. Es un privilegio que tenemos de parte de nuestro amado Salvador, que a Dios le haya placido habernos sacado de un reino de muerte y habernos trasladado al reino de vida. El valor es incalculable. El precio fue la sangre derramada en la cruz. Y la culminación, la resurrección de nuestro amado Salvador. Lo que testifica la veracidad de que tú eres Dios. Y que el Padre te levantó de entre los muertos. Es la evidencia que tenemos. Que eres el Rey. Las primicias de todo. Jesucristo. Por eso te adoramos. Te amamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Eres el motor que nos impulsa. Es la gracia que nos da cada día la fuerza a seguir adelante. Saber que nuestro Rey no está muerto, sino que Él está vivo y está sentado en su trono. Y más que todo, sentado en el trono de aquellos que le han abierto su corazón y lo han invitado a morar en ellos. Jesús, precioso, precioso. Aleluya. Bien, entramos o continuamos en la palabra. La palabra de Dios es un tiempo de adoración. Todo lo que hacemos para Dios y lo hacemos con el entendimiento de que lo estamos haciendo para Él, es un tiempo de adoración a Él. Adoración es sumisión, obediencia, entrega, rendición. Y nos rendimos a sus pies reconociendo que Él es lo que es el Señor, el Rey, el Todopoderoso. Aleluya. Pero en ese tiempo de adoración, de exaltación, pues también hay un tiempo de ser instruido en este bendito camino que es en aquel que Dios le ha placido entrarnos a nosotros, y lo cual nos ha cambiado de título y hoy nos llamamos cristianos. Creo que hay un punto, un grado más alto de cristiano, que es ser hijos, pero comúnmente llamamos cristianos y nos identificamos como cristianos lo que hemos recibido a Cristo. ¿Verdad? La gente cree que por pertenecer quizás a una religión X es un cristiano, pero la Biblia dice todo lo contrario. Para ser cristiano, dice que a los discípulos se le llamó por primera vez cristiano, después de ya de haber estado edificado, fundado. Por allá en capítulo 11 de Hechos, dice que por primera vez tuvieron este título de cristiano. Ahora bien, es importante que nosotros, y quiero hablarte hoy en este tiempo,
de lo que todo cristiano debe tratar de entender. Este título no se da simplemente por darse, sino conlleva también responsabilidades delegadas por el que nos dio el título. Si Cristo no hubiese entrado en nuestro corazón, si Él no nos hubiese redimido, no nos hubiese rescatado del mundo en que vivíamos, de la ceguera que teníamos, de la tiniebla que nos cubría, pues ni supiéramos de qué estábamos hablando. Pero hoy sabemos de qué hablamos, porque el Espíritu Santo fue enviado al corazón y es enviado al corazón de cada cristiano. Y cuando el Espíritu Santo ha sido enviado al corazón de alguien porque recibió este título de cristiano por haber entrado al reino de Dios a través de Jesucristo, pues debe de saber cuáles son ciertos requisitos, qué se debe de hacer. No puede ya la persona conducirse por la misma ruta que se conducía antes, porque dicho sea de paso, la vida de un cristiano es un giro de 180 grados. Antes caminábamos por un camino incierto, sin rumbo, sin propósito, sin nada que tuviera valor, pero ahora en Cristo le hemos encontrado el valor, el propósito a la vida. Y por eso pues hoy vamos a instruirnos un poco. Es necesario o es importante entender que Dios nos dio este privilegio. Todos nosotros, los que hemos entrado al reino de Dios, hemos sido altamente privilegiados. Es el más alto privilegio, ese más alto honor que alguien puede haber recibido, que Dios haya tenido misericordia, que haya sido alcanzado por la gracia, y que fue su gracia la que nos introdujo en su reino y nos llevó a su equipo. Pero como parte del equipo y parte de esos privilegiados que somos, para que llevemos este, si se podría decir entre comillas, este juego, porque un equipo si no está bien organizado y bien fundamentado, puede cometer graves errores y echar el equipo a perder. Entonces es necesario que nosotros estemos conscientes de que sepamos que Dios nos escogió y que nos dio el privilegio al escogernos de hacernos partícipe de su reino. Tenemos que entender que nuestras vidas no nos pertenece. Nuestras vidas le pertenece a Dios. Somos propiedad de Dios. Somos pertenencia de Dios. Si eres un cristiano verdadero, te va a identificar como una propiedad exclusiva del que te adquirió, del que te compró. Y ese que te adquirió y te compró, te selló, te puso un sello que dice: mío eres tú. Te escogí y no te rechacé. Por eso, dicho sea de paso, tengo para decirle a muchos que están perturbados, que son cristianos, pero están perturbados que si el sello, que si esta, que si por aquí. Si tú eres cristiano, ya no hay sello que pueda sustituir el sello que Dios implantó en ti cuando te selló con el Espíritu Santo y te hizo propiedad exclusiva de Él. Por eso no tenga temor, no tenga miedo, porque digan de las marcas, de los sellos, que eso no será para ti. Ya tú fuiste sellado. Así que aleja de ti el temor y toda esa cosa. Algo sumamente importante que tú debes entender: cuando Dios te salvó, cuando nos salvó, Dios puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Introdujo su espíritu dentro de nosotros, lo que nos da la capacidad a nosotros de ser como su Hijo aquí en la tierra. No que somos dioses,
No nos estamos igualando a Él. Pero dice la palabra del Señor que todo lo verdadero cristiano, lo nacido de Dios, ahora tenemos la mente de Cristo. Lo dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2. Tenemos ahora la mente de Cristo. Y espero que lo que la palabra del Señor nos vaya instruyendo en este día, nos vaya desarrollando, podamos encontrar la identidad de que si verdaderamente somos verdadero cristiano o cristiano falso. Porque hay cristiano verdadero, pero vamos a darnos cuenta de que también hay cristiano falso. O sea, un cristiano verdadero es algo exclusivo. No es cualquier cosa. Y cuando tú entiendes eso, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. En otras palabras, si dice que eres cristiano, pero sigue viviendo la misma vida que vivía antes de tener el título de cristiano, entonces te van a poner ahí un sellito que dice falso. Alábalo si puede. Aleluya. Estamos llamados, dice la palabra, si eres un cristiano, estamos llamados a ser sal y luz de la tierra, justamente lo que hizo Jesús. Jesús, hecho hombre, se despojó de su naturaleza divina, nunca dejó de ser Dios, pero se convirtió, se envolvió en una naturaleza humana, vino a la tierra, se humilló. Y ese hombre que caminó en este polvoriento mundo fue luz y fue sal. Y tú y yo, si tenemos el espíritu de Él, estamos llamados a ser sal y luz de esta tierra. Todo aquel que tiene a Cristo dentro, lo consume la pasión por darse a los demás. Eso fue lo que hizo el Señor, servir. Servir no será una obligación, sino un compromiso de agradecimiento, fidelidad, lealtad y entrega a Él que nos escogió y nos introdujo en su reino. Ya no haremos lo que hagamos en el reino de Dios por cosas, por adquirir cosas. Ya lo adquirimos. En Él dice la palabra que estamos completos, porque Él es la plenitud y en Él estamos completos, dice la palabra. Entonces a veces nos afanamos pidiendo lo que ya tenemos. Me imagino a Dios diciendo, pero si ya tú tienes todo eso, ¿por qué me estás molestando con eso? Aunque Dios no se molesta, porque Él conoce la ignorancia a veces en nosotros, que ignoramos. Pero en Él ya estamos completos. Todo cristiano, dice la palabra, debe imitar a Cristo, andar como Él anduvo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor, sencillamente, el que dice que pertenece a Él, o sea, a Cristo, debe andar como Él anduvo. Punto. Ahora, investigamos cómo anduvo Jesús. ¿Qué fue lo que vino a hacer? Y Dios que nos salvó y nos dejó aquí en la tierra, ¿le has tú encontrado el propósito del por qué Dios te escogió y te dejó aquí en la tierra? Porque hay muchos cristianos, ¿y sabe por qué la gente se cansa de la vida cristiana? Porque hay un dicho que dice, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, todo cristiano que no sirve en la obra de Dios, tarde o temprano se marchita y se seca. Se va a secar. El servicio en la obra de Dios es lo que te va a dar vida. Y una sorpresa que te tengo ahora. El Señor dice que
en aquel día, cuando esté dándonos regalos, es que los servicios se aumentarán. ¿Qué es lo que te vas a decir? Buen siervo y fiel, como en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora ven a gobernar 10 naciones. Ahora ven a gobernar. ¿Gobernaste solamente en un bloque de tu casa, de tu barrio? O sea, te diste a reconocer solo en un sector exclusivo, en una partecita. Ahora tiene aquí para que te extienda. O sea, Dios te va a ampliar el servicio. O sea, que mejor que si eres cristiano, comience a servir a Dios aquí. Porque si comienzas a servir a Dios aquí, eso te dará vida, eso te mantendrá fuerte, eso te mantendrá con una motivación. El servicio motiva, el servicio al Señor. Es necesario que seamos imitadores de Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Caminar en las huellas de Jesús, siguiendo su pisada, caminando en su camino. Y San Juan capítulo 15, versículo 4, fíjate lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 15, versículo 4, dice, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en ustedes. Como el pámpano, o sea, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. ¿Por qué muchos cristianos no dan fruto? Porque no permanecen injertados, pegados en la vid, que es Cristo. Y tú como rama, si te conectas a Él, va a dar fruto. Va a dar fruto. Y dando fruto es una demostración que tú estás siguiendo la pisada de Él. Cristo amaba a las personas. Es importante entender, cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de ministerio, la palabra ministerio se adornó, pero es la palabra servicio. Ministerio es servir. Ministerio es servir. Y es importante que tú como cristiano entiendas que cuando tú estás dando un servicio a un semejante tuyo, es a él que tú estás sirviéndole. Mucha gente espera como toparse con, no sé, con quién para servirle, porque no creen que le están sirviendo al Señor. Dios se te puede presentar en la vida de cualquier tipo de persona, de un borracho, una prostituta, un ladrón, un drogadicto. En cualquier persona se te puede presentar. ¿Qué tal cómo lo trata? ¿Cómo lo trató Jesús? Y si queremos seguir la pisada del Señor, tenemos que aprender de Él. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque para tener esta característica hay que ser manso, no menso, manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre te llevará a un punto más elevado del que te podías imaginar. Jesús amaba a la gente, les servía, los sanaba, los liberaba, los restauraba, los consolaba, los entendía. Él procuraba entender la necesidad de las personas. Igualmente nosotros, ¿cómo podemos ser de bendición para otra persona? Nuestras palabras, si seguimos la pisada de Jesús, si el Espíritu de Él está en nosotros, de nosotros van a salir palabras que van a traer sanidad, van a traer liberación, van a traer liberación a la vida de la persona.
van a traer ánimo a la vida de la persona. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, y esto lo tiene que entender como cristiano, y si quieres ser un cristiano verdadero, tienes que convertirte en un cristiano que sirve en la obra de Dios. Y servir en la obra de Dios es servirle a los semejantes, es servirle a las personas. No tiene otra cosa, hermano. No es esperar tener un templo de lujo para servir a Dios. La palabra de Dios dice que Dios no habita en templo hecho de manos humanas, porque el templo de Dios eres tú y soy yo. Y el trono donde Él quiere estar sentado es en el trono de tu corazón, no en una cajita por ahí guardada. Es en tu corazón, para que haga lo que Él hizo, para que ande como Él anduvo, para que actúe como Él actuó, sanando, liberando, restaurando, consolando, ayudando a las vidas. Para eso nos dejó Dios y nos dio el título de cristiano y no entró en su reino. Cosas que un cristiano debe entender. Cuando entiende que es a Cristo a quien sirve, cuando entiende que es a Cristo, cuando tú ves a Cristo a través de la persona, por insignificante que sea, por insignificante que el mundo la pueda ver, porque la palabra de Dios dice que lo que el mundo ve como basura, Dios lo ve como algo sublime, pero lo que el hombre ve como sublime, Dios lo ve como basura. Así que no te confunda. No te confunda. Ha entrado al reino de Dios, tiene que oír los reglamentos del reino de Dios para que sea un hombre o una mujer productiva en el reino de Dios. ¿Qué hace una persona cuando entiende esto? No se enseñorea de nadie. Va a mirar a los demás como alguien con más estima que a ti mismo. Cuando verdaderamente sabe que le está sirviendo al Señor, te mantendrá por debajo de lo demás, mirando a los demás como alguien más. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses y versículo 3 dice que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por los otros. O sea que no puede aquí existir el egoísmo. El egoísmo tiene que morir para que podamos ver a los demás con más estima y para que seamos efectivos en el reino de Dios. Dios busca hombres y mujeres que modelen a su Hijo aquí en la tierra. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, tú estás llamado a ser como eres, un hijo de Dios, una hija de Dios, pero dar los frutos de un hijo de Dios. Nunca se aferrará a sus derechos, sino que se despojará de sí mismo y viste las vestiduras que vistió Cristo. ¿Cuáles fueron las vestiduras que vistió Cristo? Dos trajes muy hermosos y muy preciosos que vistió Cristo. ¿Sabe cuáles fueron esa vestidura? Humildad y obediencia. Humildad y obediencia es lo que caracteriza a un cristiano verdadero que ha aprendido de su Señor y quiere caminar y seguir sus pisadas. Dice en el libro de Filipenses, donde vamos leyendo, el verso 5 dice, y vamos a leerlo hasta el 8: haya pues en vosotros
Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se rebajó, se humilló, bajó al punto más bajo que alguien se haya podido humillar. ¿Está dispuesto a ser un cristiano que siga la pisada de Jesús? Humildad, humildad y obediencia. No la falsa humildad que enseña la religión. Una característica que tiene que saber todo cristiano, y es que se cuida a sí mismo y también cuidará de lo demás. En primer lugar, tú no puedes cuidar a nadie si tú no sabes cuidarte, porque nadie puede dar lo que no tiene. Para tú aprender a cuidar a alguien, te tienes tú que cuidar primero. Para tú aprender a valorar a alguien, te tienes tú que valorar primero. Para tú decir que ama a alguien, te tienes tú que amar primero. Si no sabes lo que es amarte, y esto no es el amor egoísta, es el amor de que te identifica, de saber quién tú eres. Y al amarte no te lleva a un narcisismo, sino es que te da la claridad de que tú eres un hijo de Dios y tú vas a modelar lo que es un hijo de Dios, no con arrogancia ni orgullo, porque si algo de eso, si un rasgo de eso existe, entonces no califica para ser un cristiano. Primera de Pedro, vamos a darle un paseíto a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios, o sea, apacentad al rebaño de Dios. Esas ovejitas que andan por ahí, tú como cristiano estás llamado a apacentarla. Y tantas que andan como ovejas sin pastor, desperdigadas por el mundo, sin dirección. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ellos. Siendo ejemplo. La vida de un cristiano tiene que marcarse por ser un ejemplo de que otro siga su pisada. Y esta es la recomendación que nos da aquí la palabra de Dios. Un cristiano desecha todo lo que pueda traer o producir contienda. Un cristiano no puede ser contencioso. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, son consejos que nos da la palabra del Señor y que nos confrontan a ver qué tipo de cristianos somos. En un mundo que va rumbo a la destrucción, en un mundo que ya ha perdido el control, en un mundo donde ya no saben quién creer de mucha gente, porque hay tantos cristianos que le han dado tanto malo testimonio que ya no saben en quién creer. Y el Señor dijo que el que sea tropiezo para otro es mejor que le aten una piedra de molino y lo echen en el fondo del mar.
Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 23 en adelante dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios, o sea, aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha sido escogido por Dios y Dios lo ha traído a su reino, aquel siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que no lo manden para el infierno, que no te ponga a mirar sus defectos, porque si tú te miras a ti, es probable que tú tengas quizá más que él. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esa pobre, vamos a llamarle entre comillas, esa pobre gente que quizás ignoran y aborrecen cuando tú le hablas del Señor, ellos no lo están haciendo por voluntad propia. Es que están cauterizados, cautivados por la cadena que están atados, y Dios te ha dejado para que con mansedumbre lo entienda y que te acuerdes que tú también estabas en esa misma condición y que Dios extendió su misericordia, te envió a alguien que te hablara de su amor, te hablara de su perdón. Dios fue quien abrió tu corazón para que tú creyeras y que hoy está calificado como propiedad de Dios, sellado por el Espíritu Santo. Pero ese que está allí, que Dios te ha puesto, Dios te ha preparado para que también tú seas lo que fue alguien para ti. Es sencillo, pero muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos olvidamos quién éramos. Entonces, un siervo de Dios, un llamado de Dios, un escogido de Dios, no anda provocando discordia, no anda provocando pelea, no es una persona malintencionada. Es una persona sencilla, humildad y obediencia. Todo cristiano verdadero se prepara para el sufrimiento. Se prepara para el sufrimiento. Porque si viene un sufrimiento, si viene algo, pero y comienzan los cuestionamientos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué por allí? Si eres un cristiano genuino, prepárate. Ahora, ¿qué es lo que es sufrir? Hay tantos tipos de sufrimiento. Pero ningún tipo de sufrimiento que pueda llegar a tu vida, sea porque te desprecien si le habla a alguien la palabra, sea porque te rechacen, sea porque quizá ya te sacan el pie, no te quieren invitar a sus reuniones porque quizá tú le vas a hablar de la palabra, y así sucesivamente, tantas cosas que producen aflicción en el alma. Pero fíjate lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y verso 22 al 24. Porque todo cristiano, con tal de terminar su carrera, recuerda algo muy importante: comenzar algo no es tan difícil. Lo más difícil es continuarlo, llevarlo hasta el final de nuestros días. Eso es lo difícil. Comenzar un trabajo es fácil. Lo difícil es mantenerlo y quedarse ahí hasta retirarte y jubilarte de ese trabajo. Eso es lo difícil. No es tan fácil. Tendrá que soportar muchas cosas de las cuales ya Dios te preparó si no la evade. Y aquí el apóstol Pablo dijo algo que nos la dejó a nosotros para que la aprendamos. Y dice: ahora he aquí,
Verso 22 del capítulo 20 de Hechos. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades que me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba consciente, estaba claro de que donde quiera que se moviera iba a tener dificultad, iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque si tú no quieres tener problemas, entonces es señal de que tú vas en la misma corriente que ve el mundo. Pero cuando tú decides volverte y darle la espalda al mundo, va a enfrentarte con situaciones, va a enfrentarte en problemas, va a tener dificultades. Pero ¿qué dijo Pablo? Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Yo sé en quién he creído, tengo una identidad definida, sé a dónde voy, sé qué me espera al final de todo esto. Nadie me arrebatará lo que mi Señor ya tiene para mí. Sufrimiento, problema de aquí de la tierra, nada, dijo Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada. Y esta es la actitud que tiene que tener un verdadero cristiano, que nada lo detenga, sino que siga adelante. Su meta es llegar al final de su carrera y ser hallado fiel. Ser hallado fiel. Esta tiene que ser la base fundamental de todo cristiano. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un cristiano verdadero se tiene que proponer en su corazón: yo voy a permanecer hasta el final, y en aquel día quiero ser encontrado fiel. Pablo no tuvo temor de esto, porque en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, cuando ya estaba llegando al final de sus días, cuando ya él sabía que ya lo que venía, él pudo decir con toda claridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta tiene que ser la meta de todo cristiano. Seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que le cueste. Dios, Él dijo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Si eres un cristiano que ama la venida del Señor, tú estás esperando como que hoy viene el Señor, y va a querer, te va a poner en la mente el deseo de ser encontrado fiel hasta el final. Bienaventurado el siervo, dijo el Señor, a quien su Señor cuando venga lo encuentre ocupado haciéndolo así, sirviendo a los demás, dándose por a los demás. Porque Dios, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 6 versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es olvidadizo, Dios no es injusto. Él te tiene preparada una corona.
Y cierro con esto. San Juan, Jesús dijo algo sumamente maravilloso en San Juan capítulo 12, versículo 26. Dice: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve. Porque es la evidencia de que tú amas a Dios. Que tú le sirvas, que tú seas un servidor. Eso es lo que es un ministro del Señor. El ministro no es simplemente estar con un micrófono en mano. Un siervo de Dios, un servidor que se preocupe en correr a cubrir las necesidades. Porque se lo está haciendo, y todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo de corazón como para el Señor, porque a Él servid y de Él recibiré la recompensa. Y el Señor dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya, aleluya. Hay cristiano verdadero, hay cristiano falso. Hay cristianos que han comenzado la carrera, pero se han echado a un lado y han echado todo a la borda, y ahora han querido seguir sus propios caminos. Quiero decirte a esos cristianos que se nombran cristianos, pero que nunca lo fueron, porque si lo hubiesen sido, se quedan aguantando. Porque déjame decirte algo. Todo aquel cristiano verdadero que recibió al verdadero Cristo, el Espíritu Santo entró en su vida y cambió las barbaridades que estaban en su vida. Lo que significa que si eres un cristiano que te nombra cristiano y no ha podido ver cambio en tu vida, que lo que ha visto ha sido o sigue haciendo, o en tu mente está a hacer lo que tú hacías antes o lo que hace el mundo, déjame decirte que no eres cristiano. Hay cristiano verdadero y hay cristiano falso. El Espíritu Santo cambia a aquel cristiano de verdad. Un cristiano verdadero es responsable. Un cristiano verdadero se cuida a sí mismo y cuida lo suyo. Si tú eres uno de los que diserta en la familia y no te importa la familia, tú no te puedes llamar cristiano, porque no lo eres. Y si dice que lo eres, lo fuiste de nombre, pero no de corazón, porque tu corazón nunca fue cambiado. Cierro con esta cita bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículos 7 y 8. Pablo, aquí el apóstol Pablo nos enseña algo y dice: enseñen esto, instruyan en esto. Porque la gente tiene que saber a qué Dios les sirve. Y el Dios verdadero cambia, transforma, restaura todo lo que no sirvió, lo que el diablo destruyó. El Espíritu Santo lo restaura y lo hace nuevo otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puede seguir arrastrando el saco de podredumbre que cargaba antes de Cristo. Su vida tiene que ser diferente. Y aquí Pablo nos da un reto y dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Alaba la gloria de Dios. Agárrate los pantalones. Y dice el verso 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Así que si eres un cristiano y eres de aquello que no le importa nada, piénsalo muy bien, porque tendrá que enfrentarte delante de Dios un día.
donde todo queda al descubierto y donde tendrás que dar cuenta de lo que no hiciste y también de lo que hiciste, de lo que dejaste de hacer, que sabía que tenías que hacer, pero por cobarde no lo hiciste. Y aquí es donde dice la palabra en Apocalipsis: los cobardes, los abominables. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos disciplina, nos instruye, nos corrige. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios es un refrigerio. La palabra de Dios es vitamina, es medicina. Porque la palabra de Dios se llama Jesucristo. Y cuando Cristo está dentro y tú estás absorbiendo de Cristo, estás bebiendo de Cristo, entonces Él te va a dar la fortaleza, el conocimiento, la sabiduría para que tú ames lo que Dios ama. Si eres un cristiano, aun si antes no amaba a tu esposa, después de ser cristiano la vas a amar. Y si no la amas, nunca fuiste cristiano. Si era un desordenado antes y lo sigue siendo, ¿no eres cristiano? Padre, una vez más, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a caminar por tus sendas, a seguir tu pisada, a ser como tú, Señor, sal y luz de la tierra. Todo aquel que dice que pertenece a Cristo debe de andar como Él anduvo. Señor, ayúdanos a caminar y que seamos personas que llevemos medicina en nuestras palabras y que llevemos, Señor, vida en nuestras acciones. Padre, que seamos hombres y mujeres auténticos en un mundo que se pierde, en un mundo que ha perdido el control, en un mundo que va rumbo a las tinieblas. Somos luz. Señor, que la luz que tú has puesto en nosotros, actívala, avívala. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos hasta el fin, hasta el último suspiro aquí en la tierra. Porque esta carrera no termina aquí en la tierra. Esta carrera termina cuando ya habramos partido de este mundo y entremos en la verdadera vida. Ayúdanos, Señor, en aquel momento a ser hallados fiel. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Que podamos modelar a Cristo como hombres y mujeres responsables. Que seamos fieles. Que seamos íntegros delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Padre, ahora, Señor, mi oración por aquellos que están en casa. Aquellos, Señor, que están inciertos, inseguros. Padre, te pido que tú le pongas seguridad. Aquellos que están enfermos, Señor, visítalo y sánalo. Aquellos que están tristes, consuélalo. A los que se han debilitado, anímalo. Aquellos, Señor, que han perdido la fuerza, fortalécelo. Restáurale su fuerza, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Como hijo tuyo que somos, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir lo que ha puesto en nosotros, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de ser llamado hijo tuyo y ser parte de tu reino. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, mis amados. Es un privilegio servirle. Es un privilegio que Dios me ha dado
poderte servir y traerte estas palabras. Aunque muchas veces no caigan muy bien, pero si no te caen muy bien, examínala muy bien, porque quizás son la medicina que necesitas, para que entonces te vaya bien. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios llene tu vida de paz, de amor, que haya armonía en los hogares, que haya paz en los hogares, que cada uno sepa conducirse en esta trayectoria, en esta vida, como un verdadero y auténtico cristiano, como un verdadero hijo de Dios. Yo te bendigo en esta preciosa hora y declaro que la bendición de Dios llena tu vida, llena tu hogar, y que tu vida, si acepta la corrección de Dios, será una vida placentera, una vida llena de gozo. Así que un abrazo para todos. Estaremos por acá el domingo otra vez. Esperemos que nos acompañen y que también pueda invitar a otros que se unan a nosotros. Los bendigo, tengan un tiempo de paz y de gozo en sus corazones.